Eh, Bien, voy a partir haciendo algunas preguntas acá, después le voy a dar la palabra al profesor, pero antes, como tengo aquí registrado. Emilia, tú colocaste acá en esta detección cuando empiezas a hablar de los electrolitos plasmáticos, estos que son iones, que están con carga eléctrica y donde tenemos al sodio, al potasio y al cloro. Y aquí colocas tú que pueden solicitarte como parte de una revisión de rutina o como ayuda diagnóstica cuando el paciente presenta síntomas como edema. Yo te iba a preguntar, ¿el edema es un síntoma o es un signo? ¿Qué es el edema? ¿Qué se entiende por edema? Es una, es un signo, no es un Ya, signo. ya. Eso para que lo aclaremos. ¿Y por qué es un signo? ¿Cómo identificamos por qué un paciente se puede decir tiene un edema? ¿Qué sucede? No estoy preguntando sino como fisiológicamente, sino que cómo lo vemos como signo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algo aquí en esta imagen que tú pudieras explicar, ayudado de estas imágenes que tienes ahí? Y en esta imagen, Ya, eh, el edema es una hinchazón por una acumulación anormal de líquidos. Entonces, esta hinchazón puede ser dura o blanda, como se ve ahí, que al tocarla se introduce y después vuelve a su tamaño normal. ujú, Y el líquido que está presente en el edema se acumula dentro de los tejidos ya, y, o sea, se acumula bajo la piel. ujú. Sale líquido, un líquido al Sí, intersticio, ¿no? Como tú dices, ahí hay este escape de estos fluidos y vemos los característicos, es el pitting, edema, se llama ese signo que está ahí, que donde le presionan al paciente, es la misma pierna por si acaso, y el dedo queda marcado. En una persona normal, si uno toca o presiona la piel, eso no vuelve rápidamente a la normalidad. En un paciente con edema queda ahí esa marca. Pero quería diferenciar un poco cuando hablamos, para que no tengamos esa confusión, signos y síntomas. ¿Ya? Eso es un signo. ¿Ah? Acá síntoma podría ser lo que uno siente, la sensación, náusea, vómito, sí pasa a ser un síntoma. Quería que lo mismo pasa con estas arritmias cardíacas, ya donde el paciente tiene eso. Las arritmias cardíacas dentro de los electrolitos plasmáticos son los tres electrolitos que tú mencionaste, los que se asocian más a las arritmias, o hay alguno en particular que pudiéramos asociarlo a las arritmias cardíacas. el que tenía entendido que se asocia en particular es el potasio. Ya, ahí vamos a irlo viendo más adelante, pero sí, es el potasio el que mayormente se tiene. Incluso tú algo explicaste más adelante, faltó a lo mejor un grafiquito cuando hablaste de todo lo que tenía que ver con la parte del electrocardiograma, cuando hablabas de las ondas P, las ondas S, todo Sí, eso, ahí se ve reflejado y ahí se ve en el potasio. Profesor, le cedo la palabra para que pueda hacer preguntas. Sí, bueno, la verdad es que de esta diapo, que es general, no tengo más preguntas que esa de la aclaración del edema, pero ya se hizo, Mm, así que no, de esta diapo creo que paso. ya. Pasemos a la siguiente, por favor, Emilia. Profesor. Ok, acá, mira, Emilia, a ver, para que nos vaya quedando como claro, porque tanta información probablemente, digamos, Ujú. como que abruma un poco probablemente a tus compañeros, pero si vamos sintetizando cosas, por ejemplo, eh, ¿qué podemos decir justamente tú ahí partiste hablando del sodio? ¿Qué podemos decir a grandes rasgos de cuáles son la forma principal, cómo se regula el sodio, sus niveles a nivel del plasma? A nivel de orina, en qué caso tenemos cosas generales para que nos vayan quedando claras. Por ejemplo, porque el sodio y el potasio, a pesar de que se aparecen en muchos aspectos, su regulación es un poco diferente. ¿Qué cosas favorecen la retención de sodio? ¿Qué cosas favorecen la excreción de sodio? Vamos sacando como lo más destacado. ¿Qué me puedes decir tú respecto del sodio y su regulación? ya. El sodio se filtra libremente por los glomérulos renales Ujú, y se reabsorbe eh, activamente en los tóbulos proximales. ujú, Eh, Cuando el sodio se
reabsorbe en los tóbulos proximales, el agua y el cloruro siguen pasivamente de manera isosmótica la carga eléctrica ¿Ya? y mantienen la carga eléctrica neutra. Ok. Eh, Hasta ahí en tenemos que los, el sodio se reabsorbe en grandes cantidades en el sí, proximal, ¿cierto? Y respecto a cómo se regula su reabsorción y su excreción, ¿qué nos puedes decir? Eso hay que en la, tenerlo claro. en la, para la reabsorción, la interacción con la hormona en los tóbulos distales, la interacción con la hormona suprarrenal, aldosterona, en los sistemas de intercambio del sodio, acoplado ya sea sodio-potasio o sodio-hidrógeno, da como resultado la reabsorción del sodio. Ya, entonces la aldosterona favorece la reabsorción de sodio. Sí, ¿Solo de sodio? ¿Nada más se reabsorbe junto con el sodio ahí? el, y indirectamente se reabsorbe el cloruro, Ya, pero te falta un elemento importante, que el justamente agua. suele el agua, ¿ya? El agua. Recordemos que la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio y agua, ¿ya? Y como tú dices, si se absorbe, digamos, un catión y más encima agua, se arrastra el cloruro. Claro, el cloruro es una absorción mucho más pasiva, como que acompaña a otras cosas, pero no hay una hormona ni un canal específico para la reabsorción activa de cloruro, así que está bien, ¿ya? Ok, ¿alguna otra cosa más respecto al sodio? ¿Su relación quizás con el potasio? ¿O no tiene nada que ver el sodio y el potasio? Son Sí, tiene totalmente mucho que ver. independientes. ¿Cómo? Tiene que ver, ¿Ya? o sea, el potasio se filtra a través de los glomérulos y, Ujú. o sea, se reabsorbe casi por completo en los tóbulos proximales. ¿Ya? Luego se secreta en los túbulos distales a cambio del sodio. Y todo esto Ya. también es bajo la influencia de la aldosterona. Entonces la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y la de potasio también, ¿o no? La No, aldosterona. Ya. Entonces, ¿cómo es la cosa ahí con la aldosterona y el potasio? o sea, la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y cuando se secreta el potasio. Claro. Entonces, la aldosterona favorece la reabsorción de sodio y la excreción, o sea, secreción tubular y por lo tanto excreción urinaria de potasio. ¿Ya? Eso es bien, eso hay que tenerlo bien claro. Bien, respecto al potasio, ya que estamos hablando de él, hay una estrecha relación entre el potasio y el pH, la insulina. ¿Qué nos puedes contar de eso? No importa que no tengas claro los mecanismos moleculares más finos, no es objetivo de esta parte, pero sí por lo menos saber que en tal condición se favorece la reabsorción o retención de potasio, en esta otra se favorece su salida extracelular o excreción o lo que sea. ¿Qué nos puedes contar del potasio? Eh, Es un poquito más complejo, diría yo, ¿ah? eh, Según lo que tengo entendido, la Ujú. insulina estimula la rápida entrada de potasio mediante eh, estimulando la bomba sodio-potasio. Ya, la Y entrada, pero ¿dónde? Para que nos quede claro. ¿La entrada a dónde? ¿A un compartimento? ¿A una célula? ¿A qué? la entrada a, a una célula. A la entrada intracelular, ¿ya? Sí, Entonces, insulina favorece la entrada hacia el intracelular del potasio, ¿cierto? Por lo tanto, una persona diabética con un déficit de insulina va a tender a tener hipercalemia o hipocalemia. hipocalemia. Si tiene déficit de insulina, va a tender a tener hipocalemia. ¿Sí? ¿Segura? Sí. ¿Segura? ¿Segura? Mira lo que dijiste recién, Emilia, tú dijimos, Hipercalemia. la insulina favorece la entrada a la célula, ¿cierto? Del potasio. Sí. Entonces tenemos un paciente diabético que tiene un problema con la insulina, ¿no? Ese es el ejemplo que está dando el profesor. Entonces, ¿cómo iba a estar este paciente diabético? ¿Con hipocalemia o hipercalemia? Recuerda que el potasio normalmente se mide en plasma, no se mide dentro de la célula. Ujú.
Hipercalemia. Claro, esa es una de las características. Bien, bien ahí con la insulina. Ahora el pH. Yo diría que después el pH y después hablamos del nivel de riñón, que son las tres ejes más importantes, me atrevería a decir, de respecto al, junto con lo del sodio, su relación con el sodio y la aldosterona, del potasio. Y entendiendo eso ya uno va a entender como a grandes rasgos cómo se regula el potasio. ¿Qué relación tiene el pH con el potasio? Los niveles de potasio se ven afectados por el estado ácido-base. Correcto. Entonces, en, ¿ah? Correcto, está bien. Sigue En nomás, sigue. situaciones de acidosis, por ende, se conduce a una salida de potasio ¿Hacia y dónde? hacia el espacio intracelular. ¿Hacia salida del ser intracelular? Es que es como Desde decir el, salir desde para el adentro. intracelular, Ah, ya. desde el Entonces sale hacia el intracelular extracelular. sí, hacia el Con la extracelular. acidosis. Ya, ahí sí. Sale con la acidosis, tiende a salir potasio hacia el Sí. extracelular. Ok, Y con la alcalosis ocurre el efecto contrario. claro, porque tiene que ver con Entra, una compensación sí, de carga, ¿cierto? Si hay muchos hidrogeniones en el extracelular, intento ingresarlo al intracelular y el que se ve afectado es el catión potasio. Así que por lo tanto tiende a salir o quedarse también en el extracelular. Por lo tanto, la acidosis favorecen las hipo o hipercalemia. Fíjate, es que la, ni siquiera tienes que leer, tienes que deducirlo de lo mismo que estamos diciendo. Acidosis la favorecen hipocalemia. hipocalemia la acidosis. Es que de nuevo, está el mismo error que con la insulina. Estamos diciendo una cosa y infiere la La opuesta. hipercalemia. Claro, pues, si tú me estás diciendo, por eso te digo, tú me dices correctamente de que con la acidosis se tiende a favorecer la salida del potasio al extracelular, entonces lo que se favorecen son las hipercalemias en la acidosis. Y viceversa. Eso sí, hay que hacer una Sí. aclaración ahí. Principalmente acidosis metabólica, ¿ya? Las acidosis y alcalosis respiratoria tienen mucho menos o casi nulo efecto sobre la calemia, ¿ya? Es un dato curioso, pero es así, ¿ya? Pero estamos hablando de acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Y la alcalosis metabólica al revés, ¿cierto? Tiende a producir hipocalemia, eso para que les vaya quedando claro. De hecho, por cada 0,1 unidades de pH que bajen, aumentan 0,6 milimoles litros de potasio en la sangre, ¿ya? Para que vean que es cierto, se ha medido, ¿ok? Bien, nos falta ahora el factor renal. ¿Qué relación tiene la función renal con los niveles de potasio en sangre? Eh, los riñones eliminan el exceso de potasio a través de ¿Ya? la orina para mantener el equilibrio adecuado. Muy bien. Si los Y riñones por lo tanto, no están funcionando bien, es posible que no se pueda eliminar la cantidad adecuada de potasio y por por lo ende se tanto, puede hipercalemia. Puede, ¿en qué condición? cuan- ¿Cómo? Sí, está bien, ibas bien, pero entonces para que nos quede claro, ¿en qué condición se tienden a producir hipercalemias? ¿En qué condición renal, quiero decir? Cuando los riñones no son capaces de eliminar la cantidad adecuada de potasio. Sí, es que es un poco tautomérico. Específicamente, ¿cómo se llama esa condición en la cual los riñones ya no están funcionando bien? Lo vimos en clase, por eso, Claro, la patología es lo que vieron, o sea, ¿el paciente tiene una función normorrenal o qué es lo que tiene? claro, Eso es lo que va orientada hacia allá. ¿Cómo podríamos decir? Insuficiencia renal. Ah, ya, una insuficiencia renal. ciencia Es renal, correcto. característico sobre todo de las Sí. crónicas, aunque también se produce en la aguda en estado avanzado, pero sobre todo en las crónicas ya en estado, no diría yo terminales, pero ya bien avanzado también. Es característico una hipercalemia que es difícil de tratar, por lo que tú estás diciendo, porque tal como tú dijiste en la Sí. presentación, la principal vía de eliminación del exceso de potasio es la renal, creo que un 80% o algo así. Ujú. Entonces, claramente, si hay una insuficiencia renal, vamos a tender a tener hipercalemia. Y más encima, para más remate, recordemos que el exceso de hidrogeniones también se puede eliminar a través del riñón y en insuficiencia renal también tenemos ese problema. Entonces favorecemos, por un lado, acidosis metabólica por digamos, disfunción renal y ya como vimos, la acidosis metabólica tiende a favorecer la hipercalemia y más encima tenemos que no se está excretando correctamente el potasio por insuficiencia renal, entonces se favorece una hipercalemia con acidosis metabólica, ¿ya? Si te fijas, básicamente estoy aplicando la materia que tú hablaste, pero lo que yo les pido que la mastiquen, la digieran y puedan ya deducir cosas, porque no es solamente mostrarlo y ahí está, sino que también hay que irla deduciendo, ¿ya? Eso, profesora, por mi parte en esta diapo. Ya, ya. Pasemos a la siguiente, porque ahí está cubierta. Bien.
Acá un poquitito como que me faltó cuando fue explicando, porque si bien tiene el puntero importante que vamos nombrando, porque si bien hablaban aquí decía ya, el potasio, el sodio, el cloro, filtran libremente, o la secreción, faltó como un poco de ir, dónde teníamos que ir mirando qué pasaba con cada uno de estos componentes. Aquí quería preguntarte un poco del cloruro, porque el cloruro, si bien el sodio, el potasio, el cloruro, ¿qué importancia y a nivel renal, qué pasa con este cloruro? Para que nos quede claro, porque el cloruro, si bien lo podemos venir, lleva una cosa, si bien el tema eran electrolitos plasmáticos, también los electrolitos los podemos medir en orina, ¿cierto? ¿Leyó algo usted de eso, no? Sí, ¿Podemos sí, determinar leí de eso. electrolitos? Ya. Y eso, ¿en qué situaciones se pide en paralelo? ¿Para qué crees tú que se pudiera llegar a una solicitud, nos pudiera llegar una solicitud de electrolito urinario? Yo, eh, yo creo que cuando se debe realizar una muestra de orina completa, Eh, Como en el examen de orina completa, ¿van los electrolitos? no, 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 cierto. Ahí sí, eso tenerlo súper claro. No, no, no van los no, electrolitos, no, no los medimos, ni el sodio, ni el potasio, ni el cloro. Lo que quería llevarte en el hecho que recién estábamos hablando, qué es lo que pasa con la eliminación de estos electrolitos, si hay cómo ayudar al diagnóstico en el sentido de que sí, hay una gran eliminación, por ejemplo, de potasio o de cloro, cómo pudiera apoyar en el electrolito. Sí, se piden en una muestra aislada de orina, los electrolitos, no se piden junto con junto con el examen de orina. ¿Ya? Ahí Valentina nos está aportando ahí en caso de hipercalcemia colocó, o qué, no, no sé si era calemia o calcemia. Calemia, ya, es que está escrito con C, entonces por eso Mm. lo quería ver. Pero hablemos un poquitito aquí del cloruro, Emilia. Aquí, ¿qué tenemos que recordar del cloruro? En esta imagen que tú tienes acá, eh, como que se subutilizan ahí con el puntero en el asa, donde tienes acá la rama descendente, la rama ascendente. ¿Qué pasa con el cloruro? ¿Qué podemos decir del cloruro? Primero, filtra libremente, cómo ocurre su secreción o reabsorción, ¿qué pasa con él? el cloruro es el principal anión extracelular, por lo Ujú, que sigue pasivamente y transporte activo del sodio. ujú. Los iones de cloruro, como había dicho en la presentación, se absorben casi por completo en el tracto intestinal y se filtran en el plasma en los glomérulos. Y Ya. como había dicho, que se reabsorbían pasivamente junto al sodio. Esto ocurre en los tóbulos proximales. Bien. Quiero que me hables un poco del cloruro, porque el cloruro acá tiene, solamente lo puedo medir en plasma y en orina, o hay algo que tú hayas leído del cloruro. ¿En qué otro tipo de muestra se pudiera medir? Me pareció haberlo escuchado que tú dijiste en algún momento. Se En podía, suero, en plasma ¿ya? y orina. Ya, suero, plasma, orina. Te lo pregunto porque no lo vi ahí en la presentación que es importante. Hay una patología, no sé si viste algo sobre la fibrosis quística, que tiene que ver con el cloruro, porque es otra muestra donde pueden llegar la medición de electrolito, ¿ya? Y se puede medir tanto sodio y cloruro, pero el cloruro es un electrolito que tiene que ver con esta patología, donde se hace un test especial, que es el test de pilocarpina, ¿no?
para evaluar por medio de iontoforesis, se llama este test de pilocarpina, y se evalúan los niveles, y estos niveles, y el cloruro hace diagnóstico en los pacientes con fibrosis quística, que es una patología, yo creo que la mayoría ha escuchado de esta patología, que donde hay un problema con los canales de cloruro, hay unas secreciones que son viscosas, los pacientes tienen bastantes problemas a nivel de las secreciones, y es bastante compleja. No sé si no vio nada de eso. No, lo que vi era que también se podía determinar en heces para el diagnóstico de la alcalosis hipoclorémica. Ya, pero es un poquito más complejo, pero el test, los insto a que busquen el test de pilocarpina, porque es un test que se hace aquí, yo ayer le decía en el otro grupo, se hace aquí en la región, es un tecnólogo médico el encargado de hacer este test, que se hace en los niños generalmente, es un test del sudor, donde se estimula la producción de sudor, y en ese sudor se evalúa los niveles de cloruro, para hacer diagnóstico de fibrosis quística. Así que es importante que lo vean por ahí. Bien, profesor, no sé si usted quiere preguntar algo de aquí, de esta Sí, diapositiva. sí, aprovechando que estamos hablando del cloruro, Emilia, tú mencionabas, de hecho, justo dijiste alcalosis hipoclorémica. Eso quiere decir una alcalosis con niveles disminuidos de cloruro. Justamente el cloruro tiene importancia no tanto con el sodio, con el potasio, o me refiero a una relación directa, ni tampoco tanto con ¿cómo se llama? La volemia o, digamos, el estado hídrico, a diferencia, de nuevo, con el sodio y el potasio. Pero sí tiene que ver mucho con el pH. ¿Con qué otro anión el cloruro se relaciona mucho y explica su relación con los estados acidóticos o alcalóticos? El cloruro, ¿con qué otro anión se relaciona mucho? Para poder entender esto, que a continuación vamos a explicar. El cloruro. ¿Con quién? Se- Es una relación bien importante, ¿eh? Es otro anión, con el que incluso puede hacer antiporte frecuentemente. Sucede en el glóbulo rojo, ¿no? A nivel renal. No, a ver, a lo mejor no, te lo puedo preguntar de otra manera. ¿Estudiaste el, dígame, sí, algo ya sí, sería el ¿no? litio. No, el litio en primer lugar es un catión, Cation. no es un anión. Y no, nada que ver con el litio. No, mira, a ver, o mejor te lo pregunto así, ¿qué relación tiene la cloremia con la acidosis o la alcalosis? ¿Ya? Con los estados alterados del pH. ¿Hay alguna relación o no tiene nada que ver? ¿No? em, Valentina el escribió algo ahí. bicarbonato. Sí. No, magnesio también es un catión Sí, Valentina. catión divalente, le iba a decir a Valentina, catión Claro. divalente el magnesio, así que de anión. Mira, te voy a dar una pista. Es un anión asociado con el CO2. Yo creo que ya con eso. De hecho, tú lo mostraste por ahí en alguna diapo. Pero algo dijo recién. Bicarbonato. Sí, había Claro, dicho bicarbonato. Sí, lo había dicho, yo lo claro. había. Ah, no, yo no lo Es había que lo que pasa escuchado. es que le a Valentina. Sí, lo dije. Sí. Ok, con el bicarbonato. Bien. Mm. Y respecto a esa relación con el bicarbonato, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una acidosis metabólica donde hay un déficit de bicarbonato, esa es la causa. ¿Qué va a pasar con la cloremia? ¿Va a estar normal, elevada o disminuida? Recuerda que Em, esto es compensación de, como tú hablabas, homeostasis, compensación de cargas electrolíticas, digamos, electrolíticas, bueno, eléctricas. Mm. Recuerda, acidosis metabólica con pérdida de bicarbonato. ¿Qué le va a pasar al cloruro? No le va a pasar eh, nada, va a aumentar o va a disminuir. eh, disminuir. A disminuir, o sea, estamos perdiendo aniones y tú quieres perder más aniones.
Ah, porque el no, cloruro no es anión. aumentar, Todo perdón. lo contrario, aumenta. Entonces ahí la cloremia te puede dar una Sí, pista. Tengo un pH bajo, tengo bicarbonato bajo y el cloruro está elevado. Ah, entonces la causa es pérdida de bicarbonato. No es que el bicarbonato esté compensando algo, al contrario, la baja de bicarbonato es la causa, porque el cloro está intentando compensar. Y al revés, una acidosis metabólica donde yo tenga al bicarbonato normal o incluso hasta elevado porque intenta conservarse, ¿cómo debe estar la cloremia? eh, baja. Baja, claro. Y normalmente ahí lo que está aumentado es lo que se conoce como anión gap, que son los aniones producto de los ácidos orgánicos. ¿Ya? Por ejemplo, puede ocurrir en ciertos tipos de lactacidosis, ¿cierto? Ciertos tipos de cetoacidosis. O sea, lo normal es que se consuma el bicarbonato, pero ponte tú que el riñón está reteniendo en lo posible más bicarbonato. ¿Cómo se llama? Y por lo tanto no ha bajado mucho o se mantiene dentro de lo normal. Pero como está aumentado el anión gap, hay que perder el exceso de aniones y se pierde cloruro, ¿ya? Entonces ahí disminuye la cloremia. Entonces la cloremia te puede dar pistas para el origen de la acidosis metabólica, ¿ya? En menor medida también se estudia en alcalosis, como tú mencionaste, pero me atrevería a decir que el estudio más clásico es con acidosis, ¿ya? Acidosis metabólica específicamente. Entonces ahí tú tienes una aplicación de, aparte de la que mencionó la profesora, de estudio de cloruro, y ahí tú también entiendes por qué el cloruro está íntimamente relacionado con el pH, porque hace antiporte con el bicarbonato, ¿ya? Bien. Y respecto acá, para terminar ya con esta diapo, ahí tú mencionas ahí que en el enlace ascendente de Henle hay mucha reabsorción de sodio y cloruro. ¿Existe alguna importancia farmacológica de esa reabsorción en el enlace ascendente de Henle? ¿O da lo mismo, simplemente ocurre? ¿O hay en el fondo, qué importancia farmacológica tiene la existencia de esos transportadores que están ahí? Que mencionaste algo por ahí, por eso te lo pregunto. Sí, sí los mencionó, las acciones ahí. Ujú. Nombró 2 fármacos y uno de esos fármacos tenía que muy Eh, un diurético de... yo nombré que los diuréticos como el furosemida y el ácido etaquínico inhibían la bomba de cloruro. Ya, ¿y eso qué efectos tiene en la reabsorción de sodio y cloruro? O a lo mejor solo de sodio, o a lo mejor, perdón, de cloruro, de sodio y de potasio, eso. De cloruro también, pero principalmente el sodio y el potasio es el que más nos interesa en este caso. No se estaría reabsorbiendo el cloruro. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el sodio y el potasio? El, el potasio tampoco se reabsorbería y ¿Ya? el potasio no se secretaría. Ya, lo que pasa es que hay que tener súper claro ahí, porque no todos los diuréticos dan lo mismo. ¿Ah? Hay diuréticos que son ahorradores de potasio, es decir, que principalmente inhiben la reabsorción de sodio, y hay otros diuréticos que son más, entre comillas, inespecíficos para los electrolitos y te impiden la reabsorción de varios electrolitos, sodio, potasio, cloruro. Entonces, es importante porque según el uso de qué diuréticos estamos hablando, vamos a poder tener que se inducen hipercalemias, hipocalemias, hipernatremias, hipornatremias, y eso también hay que tenerlo. Y en primer lugar, si esto es algo normal que ocurre, esta reabsorción en enlace de Henle, ¿por qué usaríamos este tipo de diurético en primer lugar? ¿En qué casos se usan estos diuréticos? En el caso de que se presente una mayor concentración de Pero, sodio y cloruro, pero ¿en qué enfermedad específicamente? Eso hay que tenerlo claro, ¿ah? A pesar que nosotros no hacemos tratamiento, pero para en la que tengamos hipertensión, las hipertensiones, ¿ya? En las hipertensiones. Y según el tipo de diurético que usa el médico, es las alteraciones que tú puedes llegar a tener en sangre de estos electrolitos. Y eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Bien. Eso, profesora, por mi parte en esta diapo. Ya, pasemos a la siguiente, por favor. Quiero irme un poquitito para que podamos avanzar, si ven esto. Aquí está bien esto de los requisitos de toma de muestra que usted habló, de donde hablaba de esta sangre sin anticoagulante que se utiliza para estos electrolitos plasmáticos. Y ahí
¿qué importancia, la última tablita que colocaste cuando tienes tú los valores de referencia? ¿Qué tenemos que recordar de eso? Que se pueden presentar la hipernatremia o la hiponatremia en el caso del sodio, y en el potasio eh, la Calemia mejor, para que sea más... hipercalemia y la Ya, hipocalemia. ya, pero eso es lo que indica esa tabla, que hay, con esos valores, menos de 125 yo tengo una hiponatremia y en un menos de 2,8 tengo una hipocalemia. ¿Eso es lo que quisiste representar en esa tabla? Que se pueden presentar, o sea, no, que la persona puede presentar morbilidades si estos valores están bajo o sobre esa Ya. referencia. ¿Por qué tú le colocas el título de valor crítico a esa tabla? ¿Qué indica un valor crítico? Que el organismo se ve comprometido si estos valores están bajo o sobre. Ya, lo primero, estos son valores de notificación, ¿ya? Estos electrolitos plasmáticos, porque no todos los metabolitos que medimos tienen una orden de notificación de ser un valor crítico, porque recordar que los valores críticos, bien lo decía, tienen que ver mucho con la mortalidad de los pacientes, que rápidamente pueden llegar a la muerte cuando están con esos valores. Y lo que me estaba diciendo, porque yo podría decir, un paciente que tiene 134 de sodio o 133, ya está con una hiponatremia. ¿Ah? Y lo mismo pasa con un 3,4 de potasio. Pero estos valores son valores que son extremos, y al ser valores extremos son valores de notificación donde al paciente, ¿qué es lo que hay que hacer con ese paciente? Uno se queda con ese valor, o sea, Notificar, ya es la notificación, esa se notifica al notificación, paciente. claro, es inmediata, ¿ya? Entonces uno encuentra ese resultado, tendrá que repetir el valor, y si seguimos encontrando ese valor, nos indica, son valores críticos, o sea, peligra la vida del paciente. Para eso que no confundirnos después, porque pudiera decir, como ustedes nos indicáis, con estos valores yo tengo una hiponatremia o una hipocalemia. No, o sea, con esos valores el paciente está en un estado bastante grave, ¿ya? O hay que estudiarlo por qué está teniendo esos valores, si es que está en una unidad de cuidado intensivo, o si está hospitalizado, o es un paciente ambulatorio, pero hay que proceder para hacer esta notificación. No nos podemos quedar con ese valor sin informarlo, validarlo y entregar el resultado. Se hace la notificación. Entonces, a eso quería detenerme un poquitito. Profesor, no sé si usted quiere aquí algo de esto, de los valores, ¿sí? De los valores no, es que ya se habló lo más importante respecto a los rangos, Sí, así que no, sí, no, está bien ya. ahí. Bien, pasemos a la... Ah, lo otro acá. La muestra debe ser transportada en hielo. ¿Por qué la muestra debe que ser transportada en hielo? Que aparece ahí como a 4 grados la colocó usted. Porque en hielo va a 1 y a 4 va como refrigerada. Sí, es que puede ser transportada en hielo o a 4 grados Celsius. Ah, ya, en frío, o sea, a baja temperatura, si Sí, pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿no? Para los electrolitos, no hacia los gases, porque los gases son más estrictos, que la toma de muestra que le va a preguntar más adelante. Eh, Avance, por favor. Ya. Usted presentó aquí la metodología de electrodo ion selectivo, ICE, y la fotometría de llama. En el laboratorio clínico, el fotómetro de llama, yo no lo he visto, no sé, profesor, si en algún momento a usted le ha tocado un No, fotómetro de llama. Yo creo que es mucho más complejo, y si bien lo colocó como, lo explicó que era como una metodología antigua, algo por el estilo, son metodologías que son más para la parte de investigación, son mucho más complejos estos equipos. Sí están los métodos de electrodo ion selectivo. Y sobre eso le iba a preguntar, ¿solamente existe esta metodología, la electrodo ion específico, para la determinación de sodio, potasio, cloro?
¿O No, hay otras metodologías? está la potenciometría. ¿Potenciometría? Sí, Pero la potenciometría es esto, porque se establece una diferencia de potencial, un potenciómetro, voltímetro, que es el nombre de los que el que más conocen ustedes es el pHímetro. ¿Por qué se lo pregunto? Porque esta técnica que usted presenta, ¿cómo la podría clasificar la electrodo ion específico dentro de las metodologías para determinar iones? Porque no es la única, por eso quiero dejarles en claro eso, que no es la única. Me pregunto, ¿es una técnica cualquiera que se compara con otra o esta es la referencia? esta es la referencia. Ya, lo primero. La técnica que usted está presentando acá, para que su compañero quede claro, esta es la técnica Gold Standard, ¿ya? La electrodo ion específico es la técnica Gold Standard con la cual se comparan otras técnicas. Existen otras técnicas fotométricas, ¿ya? Existe fotometría que nosotros pudiéramos medir en el laboratorio en un espectrofotómetro o en un fotómetro clínico, la podemos usar. La diferencia que tienen esas técnicas es que esas técnicas usan precipitación para eliminar las proteínas y dejar solamente, por ejemplo, en el caso del potasio, se usa de esa forma, pero hay más técnicas para que no crean que solamente existe, esta es la de referencia, ¿ya? Es la gold standard, la electrodo ion específico, y es la con la cual se comparan las otras metodologías, pero no es la única, pero sí, aquí es la primera que estamos viendo, que aquí estamos hablando porque dentro de las cosas que se les pedía era que ustedes colocasen una técnica, siempre, si existe la gold standard, nombrarla, si la técnica tiene una gold standard, contra quién lo estamos comparando, eso es súper importante, pero que la destaquen ustedes, técnica gold standard y otras metodologías que se pueden utilizar, porque comercialmente existen, si entran a las distintas empresas van a encontrar que hay kit para la medición, porque esto es un aparato, esto es un equipo que usted nombró los electrodos ion específicos, son aparatos cerrados, todo, pero se basan en lo mismo que veíamos y vimos alguna vez en el pHímetro, no difieren mucho de eso. ¿Ya? Pero simplemente quería para que le quedara claro a su compañero que esta es la técnica en la que se usa normalmente en la mayoría de los laboratorios clínicos que tienen acceso a estos equipos que son lectores, ya casi todos tienen estas electrodos ion específicos, pero en el mercado podemos encontrar también técnicas fotométricas que son más bien manuales, que no necesito un aparato como este para poder medir. Bien, pasemos a la otra, por favor. Ya, aquí usted nombró los aparatos de todos los equipos que se utilizan. Yo me quedo con los dos primeros, donde el primero es un analizador similar al que ustedes van a utilizar en el laboratorio, y donde aparte de hacer técnicas fotométricas, el equipo, el COBAS 501, como el que tiene usted ahí, tiene un espacio, un lugar donde hace las técnicas de electrodo ion específico. En este sentido, ¿qué pasa con el agua que tiene que alimentar a estos equipos? ¿Qué cree usted? ¿Qué condiciones debería tener el agua? ¿O qué condiciones debería tener el material para poder trabajar midiendo electrolitos plasmáticos? ¿Qué recuerda usted? ¿O qué cree? ¿Qué tipo de agua, lo primero, que alimenten estos equipos? Porque estos equipos son demandantes de agua, pero consumen mucha agua. Destilada. Agua destilada. ¿Solamente agua destilada? Fíjese bien lo que estamos midiendo. ¿Qué estamos midiendo? Los demás compañeros, si alguien recuerda, pueden escribir para ti. ¿Cómo? Desionizada. Ya, ahí estamos mejor, con agua desionizada. ¿Qué tipo era? ¿Se acuerdan qué tipo de agua era? Los demás, porque todos hemos visto el agua, la calidad del agua no se los puede olvidar. Muy bien, era agua 1 o de tipo 1, esa es el agua que tiene que alimentar a estos equipos. Entonces, ¿y el material cómo debería ser? Si ustedes tuvieran que trasvasijar a hacer una dilución de la muestra, ¿cómo tiene que ser ese material?
aquí estamos yéndonos un poco a la parte práctica, que es lo que pudiéramos utilizar en el laboratorio o pudiéramos estar en una situación. Por ejemplo, me queda muy poca muestra, tengo que leerla, el paciente era de un recién nacido, que de repente llegan muestras en un tubo capilar y necesito hacerla rendir para poder hacer mediciones. ¿Con qué tendría que diluir la muestra y en qué tipo de material? Este material, el material de rutina del laboratorio, un tubo de ensayo cualquiera. ¿Qué pudiera ser, Emilia? Yo creo que no cualquier tipo de... Ya, pero ¿cómo debería estar ese material? ¿Qué pudieras decir tú? No es muy difícil, es muy similar a todo lo que me estás contestando. Ah, te salió la presentación. ¿Se ¿Qué pasó? desconectó a lo mejor? No sé, pero está ahí, Emilio. Voy Ya, a pero, volver a compartir el sí, tiro. ya. Para los demás también que participen, ¿cómo debería ser el material? ¿Cómo deberían proceder, chicos? Cualquiera. Benjamín Escobar está por ahí, Benjamín. Si puede aportar, ¿qué recuerda Benjamín? Está Benjamín, parece. ¿Puedo? Sí, sí, responda. El material debe estar lo más limpio posible. Ya, pero limpio, Y cuando tú te refieres limpio, ¿libre de qué? Son cosas de aplicación que la hemos visto en algunos de los distintos módulos con libre los de que iones. libre de iones, ya, tiene que ser un material desionizado, tiene que uno solicita, o puede ser un material nuevo de poliestireno o polipropileno, donde uno se asegure que no hay iones, porque, por ejemplo, el agua, si en un agua potable, por decirlo así, va a tener muchos iones, entonces el agua destilada tiene un poco menos, pero tiene cierta cantidad, entonces necesitamos un agua que sea totalmente desionizada o un agua tipo 1 con el cual nosotros vamos a enjuagar el material. Y para la dilución, por ejemplo, si tuviéramos que diluir la muestra, ¿la diluimos con suero fisiológico? Porque siempre lo usamos como solvente universal, casi el suero fisiológico. No, con suero fisiológico no. ¿Por qué no?